Gracias, Jesús. Aquí estamos, Jesús. Una mañana más, un día más, para adorar, siempre reconociendo tu grandeza y tu poder, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, muy buenos días a todos en esta preciosa y maravillosa mañana, una vez más aquí en estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna, ¿cierto? Damos gloria a Dios por permitirnos en esta mañana estar en su presencia, poder adorarlo, poder exaltarlo, poder glorificar y exaltar su nombre, ¿sí? Quiero invitarle para que vaya conmigo a la preciosa palabra de Dios en esta preciosa y maravillosa mañana. Podamos ir juntos allí a la palabra de Dios, al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Oh, bendito Rey de Gloria. Damos gloria a Dios esta mañana. Este sistema está como complejo, ¿cierto? Bueno, allí, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sí? Qué bueno es nuestro Dios. Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título Lo que debemos hacer en tiempos difíciles. Lo que debemos hacer en tiempos difíciles. Hoy el mundo está en gran caos social, económico, espiritual, el calentamiento global que estamos viviendo en este tiempo, la crisis económica, la crisis familiar y tantas cosas que encontramos entre ellas, ¿sí? Usted observa y observamos alrededor nuestro cómo multitudes de hombres y mujeres van de un lugar hacia otro y en condiciones bastante serias, preocupación y angustia, ¿sí? Cuando miramos la historia del segundo libro de Samuel, capítulo 22, encontramos un cántico de adoración, ¿sí?, que David hace a Dios por la victoria recibida en tiempo de aflicción, ¿sí? Entonces la grandeza de Dios se hace visible en los tiempos de angustia. La grandeza de Dios se hace visible en los tiempos de angustia. Los momentos difíciles que estamos sorteando y que estamos viviendo quizás cada día, en esos momentos, mis amados amigos, Dios, la grandeza de Dios se hace visible. Cuando observamos nos damos cuenta que David
está relatando cómo se encontraba. Él decía que se encontraba bajo lazos de muerte, que se encontraba en situaciones bastante difíciles. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Sí, pero frente a ello encontramos un contraste. Cómo Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Pero en ese contraste dice que en el contraste entre la persecución de los enemigos de David fue buscar a Dios, clamar a Él, y Él oye nuestra voz y nuestro clamor llega a sus oídos, ¿sí? Entonces miramos que David nos expresa abiertamente qué hacer en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el contraste, cierto, que encontramos entonces en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad? Y allí David nos presenta como un primer punto en esta mañana dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Qué importante, amigo y amiga, en medio de la aflicción es depender de Dios. Y David dice, en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová. Qué importante, ¿sí? La pregunta a hacernos en esta mañana es, ¿a quién estamos nosotros invocando? ¿A quién estamos nosotros invocando? ¿Y por qué David dice la palabra de Dios que David en su angustia invocó al Señor? Recordemos que a través de la historia de la humanidad siempre ha existido algo que se llama el politeísmo, ¿cierto? ¿Y qué es el politeísmo? El politeísmo es la fe o la creencia o la adoración a varios dioses. Pero David, amado amigo y amiga, en un mundo lleno de dioses, en un mundo lleno de idolatría, David podía decir, en mi angustia, en pocas palabras, aunque hubiesen muchos dioses, David está diciendo, en mi angustia, yo invoqué a Jehová, yo invoqué a Dios. Salmo 105, versículo 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Sí? Nosotros en tiempos de angustia, lo que nosotros necesitamos es invocar el nombre de Dios. Tristemente, mucha gente en los tiempos de angustia busca quizás de pronto otros medios, otras formas, ¿sí? Como el espiritismo, como la brujería, como el ocultismo, ¿sí? Para tratar de encontrar solución a sus problemas cotidianos. Pero David nos está hablando abiertamente y nos está diciendo, en mi angustia, en medio de mi persecución, en medio de tinieblas, en medio de zozobras de muerte, yo invoqué, dijo David, invoqué a Dios, invoqué a Jehová. Y es muy importante que nosotros en estos tiempos, hermano, nuestra esperanza y nuestra respuesta no la encontramos en los dioses del mundo, la encontramos solamente en Dios. Y David está diciendo ampliamente que en ese tiempo, en ese momento de angustia, pues él lo que hizo fue clamar ¿a quién? Clamar a su Dios, clamar a Dios. Qué importante es que en los momentos de angustia nosotros podamos clamar a Dios. Y ahí dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Clamar, porque una cosa es buscar a Dios, pero otra cosa es muy diferente, es clamar a Él, ¿sí? Clamar a Él, ¿sí? Es importante no solamente buscarlo, sino buscarlo y clamar, suplicar a Él.
clamar por su ayuda. Dice la palabra del Señor allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Clamar a Dios, clamar a Dios. Cuando usted mira el libro de Jeremías en el capítulo 33, recordemos que el pueblo de Dios había sido sitiado. Recordemos que el pueblo de Dios se encontraba en situaciones bastante difíciles, el pueblo de Israel. Pero Dios, a través del profeta, en medio de la angustia del pueblo, en medio del dolor del pueblo, en medio de que el pueblo estaba siendo cautivo, iba en cautividad, Dios le dice a Jeremías: clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy la invitación es que nosotros podamos clamar al Señor. El salmista también nos dice en el Salmo 34, versículo 17 al 19, dice: claman los justos y Jehová los oye, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios se hace visible en los tiempos de angustia. No estamos solos, no estás solo, no estás sola. A veces consideramos de que estamos solos, pero no estamos solos. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, amigos y amigas, podemos tener la plena certeza y la plena seguridad que Dios está con nosotros, que Dios está ahí, que Dios está a tu lado, que Dios te está fortaleciendo, que Dios te está ayudando, que Dios te va a dar la fuerza que tú requieres y que tú y yo necesitamos para poder seguir adelante. Ahora, David no solamente nos muestra esa dependencia de Dios, sino que David también nos habla de unos resultados. O sea, David nos está mostrando a través de este cántico de liberación, en este versículo 7, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Pero mire lo que dice más adelante, como un segundo punto, los resultados. Primero, la dependencia de Dios, lo invocó y clamó. Y lo segundo, los resultados. O sea, vale la pena orar. Nunca es un mal tiempo o nunca es un tiempo perdido cuando nosotros oramos, queridos amigos y amigas. Nunca será un tiempo perdido cuando usted levanta oración a Dios. Nunca será un tiempo perdido cuando nosotros clamamos a nuestro Dios. Nunca es un tiempo perdido cuando usted y yo buscamos al Señor. ¿Y qué? ¿Cuáles son los resultados? Dice el salmista David, dice: Él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo. Yo he escuchado en algunas ocasiones personas que dicen: pero es que yo oro, pero es que no pareciese que Dios no me escuchara. No, querido amigo, Dios no es sordo. Dios escucha el clamor. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios no es un Dios, no tenemos un Dios que sea incapacitado auditivamente. No, tenemos un Dios que oye claramente. Y sabe que me llama mucho la atención, porque la Biblia dice que David expresó en este cántico de adoración, él expresó, dijo: Dios oye mi voz desde su templo. Oye mi voz desde su templo. Salmo 28:2 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Sabe que para los judíos, mis amados amigos, el templo tenía una gran importancia? Para ellos el templo tenía un gran valor, un gran significado. Por esa razón,
el salmista dice claramente: oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando usted mira dentro de la cultura de los islamitas, o de los islámicos más bien, cuando usted mira a los islámicos, usted se da cuenta, investiga, que ellos a la hora de orar, a la hora de clamar a su Dios, Alá, ellos se postran de rodillas y ponen su cabeza y su rostro hacia donde está la mezquita, ¿sí? Porque para ellos la mezquita tiene un gran significado, y ellos entonces inclinan su cabeza hacia el lugar donde se encuentra la mezquita, ¿sí? Y elevan su oración, porque ellos consideran que su Dios que habita allí en la mezquita, que es su Dios Alá, les va a dar ¿qué? Les va a dar esa respuesta. Pero nosotros no clamamos a Alá, nosotros clamamos a nuestro Dios, que creemos que desde su templo Él nos va a dar respuesta. Qué importante. Por eso es tan importante cuando tenemos esos tiempos de oración, cuando dentro de su comunidad tienen esos tiempos de oración, usted poder sacar esos espacios para poder ¿qué? Deleitarse y deleitarnos en la presencia de Dios desde su ¿qué? Desde su templo. Vaya allí al Salmo 138, versículo 2, ¿sí? Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Por eso David habla abiertamente acerca de que él eleva su oración hacia el templo, hacia Dios, que está en su templo, ¿sí? Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, ¿sí? Por tu misericordia y por tu fidelidad. Qué importante es clamar a Dios. Clamar a Dios, Él nos oye. Él nos oye. Nuestro clamor llega a sus oídos, mis amados amigos. Nuestro clamor llega a sus oídos. Él no se hace, por así decirlo, no se hace el sordo, ¿sí? Él escucha bien. Él oye nuestra oración. El caso es que muchas veces nosotros queremos encontrar respuesta a la hora que nosotros queremos, pero Dios, hermano, no responde cuando tú quieres. Dios responde en el tiempo de Él. Pero podemos estar seguros que la grandeza de Dios se manifiesta o se hace visible en los tiempos de aflicción. Terminando en esta mañana, Salmo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, aquí el salmista no solamente nos da referencia de los oídos, sino que también nos da referencia de los ojos de Dios. Dice: los ojos de Dios están sobre nosotros, sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. No sé cuál pueda ser tu dificultad en esta mañana. Quizás desconozco cuál pueda ser tu situación, cuál pueda ser la situación que puedas estar viviendo o puedas estar pasando en esta mañana. Pero lo que sí puedo decirte con toda confianza y seguridad es que podemos encontrar en Dios esa respuesta en los tiempos de aflicción. Podemos encontrar en Dios, hermano, esa respuesta a nuestro clamor que cada día nosotros hacemos. Vale la pena que oremos, vale la pena invocar el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Qué bueno. Por eso el Salmo, en el Salmo 18, él dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía,
Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. ¿Sabe que el Salmo 18 y el capítulo 22 de el segundo libro de Samuel, capítulo 22, hermano, es una conexión, expresan las mismas palabras, ¿sí?